Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un jueves de raíces de Sefarad, puntualmente aquí en Argentina a las 7 de la tarde. Muchos nos dicen si es grabado o es en vivo. Es en vivo, lo que pasa es que comenzamos muy puntual. Hoy es jueves 22, son las 7:01 y estamos en vivo. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre muy encantados de que estén acompañándonos un jueves más y que les interesen los temas que les vamos proponiendo. Pero antes, algunas de las cosas que les decimos cada semana. Se lo decimos cada semana, una para insistirles que lo hagan, que participen, y la otra para toda la gente nueva que por supuesto semana a semana se suma. Por supuesto, recordarles, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan y también se ayudan ustedes porque les avisa si hacen clic en suscribe y en la campanita para ser avisados cuando hay una transmisión en vivo. Esto ya saben, youtube.com/sfarad. Y que estamos saliendo en vivo simultáneamente por Twitch, por Facebook y por YouTube. Por cualquiera de los lugares nos pueden ver en vivo. Y en YouTube en particular, también en Facebook, pero más ordenadito en YouTube, queda todo el archivo que también pueden ver en sfarad.com/tv. Ahí están todos los videos de todas las conferencias, tanto las de Raíces de Sefarad como las otras que hacemos. Todas están ahí para verlas en cualquier momento. Y recordarles que nos viene muy bien las donaciones que nos hacen, porque hay gastos de transmisión, el mailing es carísimo. Bueno, hay que poner algo de plata, así que quienes quieran ayudarnos, los de Argentina lo pueden hacer por Mercado Pago, con una donación en pesos del valor que quieran, y lo del exterior lo pueden hacer en paypal.me/sfarad. Y si no, en la página siempre de sfarad.com van a tener todas las referencias a ambos lugares. Y la verdad que nos vienen muy bien estas donaciones. Y bueno, esta semana que tenemos en Magazine Sefaradí, en nuestro programa de radio que se transmite en radiosefarad.com. Bueno, ya pueden escucharlo, ni bien terminamos Raíces de Sefarad de hoy, ya pueden escucharlo en radiosefarad.com. Vamos a dedicarle 2 programas al judeo español. Vamos a precisar un poco qué es, cómo es que viene, qué es lo que pasó y también algunos temas relacionados con lo escrito en prosa o en poesía en judeo español. Esto nos va a llevar 2 programas. Esto es en radiosefarad.com a lo largo de todo el viernes o en radiohigh.com los domingos. Y lo que viene. Bueno, este domingo tenemos en los encuentros de Al-Had, que son reuniones habladas completamente en ladino, una excelente presentación de un libro que se llama Tornar a España, y tenemos como invitado al propio autor. El Balabay, el anfitrión, será Kobi Zarco, también muy conocido dentro del ambiente de la música y de la conducción de espectáculos en Israel. Y creo que será un tema sumamente interesante, es la historia de un sobreviviente de la Shoah. Y el próximo jueves vamos a tener a la profesora Alicia Benmergui con la historia de los judíos de Creta, un tema también muy poco difundido y que nos interesa compartir con ustedes. Así que los esperamos tanto el domingo al mediodía, hora de Argentina, como el próximo jueves también a las 19 horas, hora de Argentina. Los horarios de los otros países los tienen en sfarad.com, los van a encontrar en el artículo correspondiente a cada una de las actividades. Y para hoy, antes de ir para hoy, recordarles, los comentarios, lo que quieran, lo hacen en el chat, ya sea de Facebook, de Twitter no, de YouTube y de Twitch. En cualquiera de esos nos llegan los mensajes que ya empezaron a llegar y para el final los vamos a leer, inclusive las preguntas que surjan, porque el tema de hoy no es tan simple, no es tanto la comida sefaradí. ¿Quieres presentarlo, Lili? Sí, claro. Hoy vamos a hablar sobre la cocina y costumbres culinarias de los judíos de Sefarad en la Edad Media y tenemos un invitado muy especial, el profesor Álvaro López Asensio. Hola Álvaro, te voy a presentar primero y después puedes saludar a la gente.
El profesor Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, amplió sus estudios en Jerusalén, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, en su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que lo ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia de la Universidad de Zaragoza. Ha recibido varios premios y reconocimientos. En la actualidad es profesor de secundaria y de bachillerato. Lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud hasta su expulsión en 1492. La más y mejor estudiada en estos momentos en la península ibérica. La finalidad de estos trabajos de investigación es recuperar su historia y dar a conocer el legado cultural y patrimonial que dejaron en la ciudad. Sobre este tema tiene publicados, entre otros títulos, los siguientes libros: La judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios, Genealogía judía de Calatayud y Sefarad, Costumbres judías de Calatayud y Sefarad, y la cocina de los judíos en la Edad Media, el tema que justamente nos trae a convocarlo hoy. Hola Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, sobre todo al Centro Cultural Sefarad, a ti, Lilian, personalmente, y sobre todo a Marcelo. Y a todos los que están conectados, pues, del continente americano, muy buenas tardes. Y a los que están conectados en Europa y en Israel, pues también muy buenas noches. Shalom a todos. Bien, Álvaro, tenemos un tema muy interesante, como ya venimos charlando en la semana, porque la comida sefaradí no es la que comían los españoles, y eso es lo que nos vas a contar. Así que te dejamos con la gente y bueno, con las imágenes que nos vas a mostrar, ¿sí? Sí, vamos a hacer una presentación en PowerPoint para que la gente lo pueda seguir mejor y así podrán las explicaciones entenderlas mejor. Muy bien, este es el sumario, la presentación. Me he permitido un poquito la licencia de hablar de los conversos. Son 3 grupos en el bautismo. Me parece un tema que es interesante como introducción a la cocina, ¿no? Sobre todo porque después veremos las acusaciones que la Inquisición hizo a nivel general y más concretamente hay muchísimas relacionadas con el tema gastronómico y con el tema culinario, en lo referente a las fiestas y sobre todo al ciclo vital judío. Después veremos cómo vivían los judíos y los conversos el sábado, la Pascua judía, todo ello desde un punto de vista culinario. Luego veremos documentalmente en textos de procesos de Inquisición algunos rasgos dietéticos de la kashrut, de la dietética judía, y por último pues haremos unas imágenes unas fotografías de platos con las recetas que los judíos de Sefarad antes de la expulsión pues cocinaron aquí en la península ibérica, en los reinos peninsulares, en los reinos de la Corona de Aragón, de la Corona de Castilla y de Navarra. ¿Pasamos? Muy bien, como podrán ver, los conversos, había 3 grupos tras bautizarse, ¿no? El bautismo muchas veces era a la fuerza y muy pocas veces por convicción religiosa, de conversión al cristianismo, a la fe de Jesús de Nazaret, ¿no? Y tras la conversión, pues se puede clasificar 3 tipos. Los conversos convencidos de su bautismo, que era pues un grupo que se bautizaron y que eran auténticos cristianos, era simplemente una minoría, también lo sabía. Luego podemos clasificar a los judíos bautizados con escepticismo y dudas,
Y este sector pues se bautizó para cambiar de vida y alcanzar pues una mayor posición social, porque al convertirse, pues lógicamente les perdonaban ciertos impuestos y tenían unos beneficios fiscales pues muy ventajosos, ¿no? Y ante ese caramelo que les ponían, pues lógicamente por el interés ellos se convertían al cristianismo y luego lógicamente pues seguían viviendo como judíos. La Inquisición pues les persiguió precisamente por esa doble moral, ¿no? De decir, tú te has bautizado, eres cristiano por intereses, pero lógicamente después sigues viviendo con los ritos y las costumbres y las ceremonias judías, ¿no? Y por último, un último grupo serían los conversos no convencidos en la fe cristiana y que fueron bautizados a la fuerza, ¿no? Y estos sí que siguieron practicando en secreto, pues todos esos ritos y ceremonias judías. ¿Pasamos? Tras estudiar 21 procesos de inquisición a judaizantes de Calatayud y de Aragón, pues he hecho una relación de las acusaciones que a los judeoconversos, pues lógicamente la Inquisición les acusaba, ¿no? Y muchos de ellos, como he dicho, estaban relacionados con las costumbres gastronómicas y las fiestas y el ciclo vital. Como podrán ver en la pantalla, la Inquisición les acusaba de que muchos de ellos guardaban el sábado y no trabajaban en sábado. Claro, la fiesta cristiana era el domingo, tenían que guardar fiesta el domingo y sin embargo guardaban el sábado. Se cambiaban de camisa, de mudas limpias, muchos trabajaban en sus talleres el domingo en secreto, pero el sábado siempre lo guardaban de fiesta. Y esta era una de las acusaciones más comunes de que la Inquisición pues incidía en estas personas acusadas de judaizar. Los conversos enviaban el viernes por la tarde a sus mozos o sirvientes a casa de sus amigos y parientes judíos para que les ayudaran a preparar la celebración de la fiesta del sábado. Encender la lumbre, preparar la mesa, porque ya, claro, al anochecer, como era día de descanso y no se podía trabajar, pues entonces los sirvientes de los conversos les decían, vete a la casa de mi pariente o de mi madre y ayúdales para que ellos puedan celebrar el sábado tranquilamente y según sus costumbres, ¿no? Encendían lámparas de aceite o cienfuelos, como aparece en la documentación, al comienzo del sábado y cenaban como judíos, los conversos cenaban, y ellos también encendían esas lámparas de aceite. Los sábados al mediodía los conversos comían jamín y les enviaban ya cocinado a sus parientes y amigos de la judería, porque claro, como no podían cocinar en sábado, pues entonces el que preparaban ellos pues cogían y se les enviaban para que no tuvieran que trabajar. Comían la carne sacrificada y mercada en la carnicería de la judería, ¿no? Y enviaban a sus sirvientas cristianas, pues a comprar esa carne caser y matada según la sejitá o el rito de sacrificio judío. A la pierna le sacaban la glandolilla, aparece así documentada, que es el nervio asiático, y también lavaban y salaban la carne para purgarla de restos de sangre. También les acusaban de no comer tocino, caracoles y anguilas, que era el plato típico de la sociedad cristiana entonces, sobre todo los caracoles y el cerdo, era la base de la alimentación de la sociedad cristiana. Procuraban los conversos observar la kashrut, ¿no? Bebían solo vino judaico elaborado por ellos mismos o comprado en la taberna de la judería, no en las tabernas de los cristianos. También les acusaban de celebrar las principales Pascuas judías. En la documentación aparecen como la Pascua del pan cotaso o cenceño, que es el Pesaj, la Pascua, la de Shavuot o Pascua de Mayo y la Pascua de Cabanivelas, que es el Sukkot. También les acusaban que en las Pascuas, estas Pascuas,
se solía hacer intercambios, ¿no? Los judíos pues enviaban presentes pascuales típicos como el pan cotaso o ácimo, los arrucaques, las alcalillas, las rosqueras, los turrados, que más adelante, cuando dé el recetario de platos, veremos fotografía y cómo se elaboran estos platos. Los conversos les devolvían también pues regalos con huevos, lechugas y pan con levadura y vinagre, para que después de la Pascua pues tuvieran estos elementos que no podían comer durante la Pascua, sobre todo el pan con levadura. Y celebraban también los dos principales ayunos judíos, los conversos, el Yom Kippur y el del Purim, el de la reina Esther. Esos días no comían en todo el día y estaban descalzos en casa y rezaban mucho en el hogar, y también pues procuraban hacer alguna visita a las sinagogas con la excusa de ir a visitar a los parientes judíos, a las juderías, pues se pasaban también por la sinagoga. También les acusan de que solían comer carne en la Cuaresma cristiana. La fiesta de la Cuaresma son 40 días antes de la Semana Santa. La Semana Santa cristiana coincide con la semana de Pascua judía, y 40 días antes, en el cristianismo, pues los miércoles es día de ayuno y los viernes de ayuno y de abstinencia. Pues los judíos, lógicamente, los conversos, lógicamente, pues solían comer carne esos días y no practicaban el ayuno cristiano, pero sí el Yom Kippur y sobre todo pues el ayuno del Purim. Asistían lógicamente a bodas, nacimientos y circuncisiones de parientes y amigos judíos. Tenían hermanos judíos, muchos conversos, y cuando se casaba un hijo, ¿cómo no iban a invitar a su hermano converso? Pues lógicamente iban y les acusaban, ¿no?, de todas estas prácticas, y comían y bailaban pues con ellos. Solían ir a los velatorios, que en la documentación aparece como el planto, ¿no?, pues de amigos. Si se moría su madre judía, pues lógicamente iban a la ceremonia y a los cortejos fúnebres, incluso al cementerio, para hacer las exequias, ¿no?, el enterramiento. Y después, pues incluso se encerraban en los 7 días posteriores de luto. También se encerraban en casa pues con sus parientes más cercanos, ¿no? Si, pues sus hermanos o sus tíos, es decir, vivían pues como dicen los textos, a modo judaico, ¿no? Y de todo esto pues eran acusados por la Inquisición. También llevaban óleo o aceite a la sinagoga y daban limosnas para el mantenimiento de sus lámparas. Tenían los conversos mucha conversación con los judíos, sobre todo de temas bíblicos, talmúdicos e incluso teológicos. Daban limosna para la sedaca, para la piedad, para ayudar a los pobres y a los necesitados de la judería, de la comunidad aljamial. A los niños les daban la bendición a modo judaico, y es que los niños besaban la mano a sus mayores y ellos les acariciaban la cara, pero no les santiguaban, a pesar de que eran cristianos. Se acercaba un niño judío, un sobrino, por ejemplo, y sí que el saludo judaico pues era este, ¿no? El niño le besaba la mano y él pues le hacía una caricia en la cara o incluso en el pelo. Rezaban de memoria las oraciones judías sinagogales que aprendieron desde niños, primero con sus madres y luego en la escuela y después ya en las yeshivas o madrasas, como se llamaban aquí en Sefarat. Recitaban la verajá antes y después de comer, cuando se lavaban las manos, cuando se acostaban y también cuando se levantaban, especialmente en estos momentos, ¿no? Y la Inquisición, consciente de estas costumbres, pues siempre les preguntaban a ellos o a sus sirvientes este estilo de vida, si hacían todas estas prácticas, ¿no?, para acusarlos, pues lógicamente, de judaizar. Los conversos creían que la ley de los judíos era santa y que cada uno se salvaba en su fe, es decir, que tenían una universalidad, es decir, que los cristianos se podían salvar en su fe, pero el judío también, ¿no? La Iglesia
decía que extra ecclesia nulla salus, que en latín significa fuera de la iglesia no hay salvación posible. En el mundo judío sí que es posible que un no judío pueda ir al paraíso si cumple los preceptos mínimos del judaísmo, ¿no? Y esa es un poco la gran diferencia. Por eso los conversos decían que cada uno se salvaba en su fe. Negaban que Jesucristo fuera el Mesías, lógicamente, pese a ser bautizados, y creían en Adonai y no en la Trinidad cristiana. Y por último, tenían dudas de fe y, sobre todo, de la doctrina de la Iglesia. Manifestaban que no existía la encarnación, la pasión, la resurrección de Jesucristo, la ascensión, tenían dudas aparentes, ¿no? Por eso, pues, dentro de esta insinceridad del cristianismo, pues ellos vivían su fe judía, pues con intensidad. Pasamos. Eso es. Vamos a ver ahora un poquito las tradiciones culinarias que aparecen documentadas en los procesos de Inquisición con respecto al sábado, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, los conversos pues daban dinero a los judíos para que les hicieran el jamín. Ahí tienen un texto del 1 de agosto de 1488, en el que Leonard de Sant'Angel, que la Inquisición juzga a este converso, y dice que un judío, David Schuen, dice ante la Inquisición que algunas veces vio que una moza, una sirvienta de Leonardo de Sant'Angel, llevaba a casa de la madre del judío, de la madre de David Schuen, dinero y huevos en día de viernes para que comprasen carne, con la cual con huevos hacían el jamín para el converso. Es decir, lo guisaban en los fogones y en los hogares de los judíos, y los conversos llevaban pues el dinero para la carne, e incluso les llevaban los huevos, ¿no? Para aparejar o cocinar o guisar el jamín. Los conversos mandaban a sus mozas a la judería a recoger el jamín. Una vez hecho, antes de que comenzase el sábado, iban con unas escudillas a por el jamín. Y los conversos no podían ir a por el jamín, los judíos se lo llevaban. Si no podían, porque no tenían sirvientes, pues cualquier chiquillo de la casa, cualquier menor de edad, pues con discreción llevaban a casa del pariente judío, del pariente converso, pues el jamín. Pero por regla general solían guisarlo en las casas de las juderías. Y cuando no podían, pues no tenían esa confianza con ningún judío, no tenían familiares, pues ellos la hacían perfectamente en su casa. Como podrán observar, está todo esto muy bien documentado en los procesos de Inquisición. ¿Pasamos? Muy bien. Los conversos y el Pesaj o la Pascua judía, los judíos comparten dulces con los conversos, ¿no? Es decir, como coincide la semana de Pascua judía con la Semana Santa cristiana, pues hay intercambios, ¿no? Los judíos envían a los conversos sus dulces típicos, como puedan ser pues el turrado, las alcalillas, el pan sensenio o ácimo, pues también les enviaban. Ellos hacían para toda la semana dulces y cosas deliciosas, ¿no? Un fruto un poco de celebración de un acontecimiento festivo importante, como era la Pascua, ¿no? Y los conversos, lógicamente, reenviaban a los judíos presentes al finalizar la Pascua. Y entonces, pues les enviaban pues lechugas, rosquillas, huevos, pan con levadura, porque ya podían comer, y como en la Pascua pues se habían quedado sin masa de pan con levadura, pues ya los parientes conversos se les enviaban a ellos para que no tuvieran que perder tiempo, ¿no? Pasamos. Las costumbres dietéticas documentadas en la Edad Media, en los procesos de Inquisición, pues son varias, ¿no? La prohibición de comer carne de animal muerto o desgarrada,
Y bueno, pues ahí tienen un texto, el 16 de enero de 1489, una sirvienta una conversa, Gracia Benedit, acusada de judaizar, reconoce ante el tribunal de la Inquisición haber comido carne tiesa de la judería porque la daban barata. Es decir, que la carne de un animal muerto prohibido para el judaísmo y para los judíos, sin embargo, la aprovechaban para vendérsela a los cristianos, ¿no? Y entonces esta mujer, como era barata, pues iba a comprarla allí. La prohibición de comer carne de animal se entierra la sangre de aves degolladas, es decir, que una vez sacrificadas en casa, los rabinos permitían a los judíos sacrificar las aves de corral en la propia casa. No así las reses, por ejemplo, el ternero, el cordero, la oveja, sino que tenía que seguir el rito de la segitá por el rabino especialista en la matanza, ¿no? Pero las aves sí que cada uno podía matarlas en casa. Una vez que se extraía la sangre, se les hacía un corte en la cabeza y esa sangre tenía que ser enterrada o en estiércol o fuera de la judería. No consumir grasa o sebo de animales. Tenemos, por ejemplo, el 18 de abril de 1488, que ante el comisario de la Inquisición, pues la bilbilitana Clara Escobar confiesa que algunas veces ha purgado la carne quitando las grasas a modo judaico, es decir, que las limpiaban bien de grasas una vez compradas en la judería. También era costumbre quitar el nervio ciático de la pierna, que le llamaban la glandolilla, ¿no? Ahí tienen un texto ilustrativo que es el 9 de agosto de 1488, Artenia Mateu, que era sirvienta de Jaime Álvarez, que era converso, manifiesta ante la Inquisición que vio que el dicho Jaime Álvarez, cuando esta deposante, es decir, esta testigo, traía pierna de carne, tomaba la dicha pierna, abríala por medio y quitaba de ella la landrecilla y las grasas. Es decir, que manipulaba la carne, los trozos de carne, a modo judaico, como hacían los judíos, porque ella, pues lógicamente, seguía el ceremonial judío. También echaban un pedazo de la masa de pan al fuego. Esto, pues, es una costumbre ya bíblica, ¿no? De Números 15, 20, 21. Y hay un texto del 18 de enero de 1488 en que María Díaz, que era sirvienta de María López de Moros, que es conversa, la cual testifica ante la Inquisición que su señora, es decir, María López de Moros, le mandaba cuando masaba que para ver si era la masa lienda, sin levadura, que abriese la masa y tomase un pizco de la dicha masa, que lo echase en el fuego y que esta testimonio así lo hacía. Si se fijan bien en el texto, en los textos entrecomillados, verán que es un castellano antiguo, es decir, es el judeo español que actualmente pues muchísima gente de la comunidad judía habla, pues es este castellano antiguo que es muy similar al que aparece en la documentación. Las conclusiones de todo esto, pues la coexistencia de los judíos con cristianos y musulmanes facilitó el intercambio de estas tradiciones culinarias, ¿no? Que no podemos hablar de una cocina propiamente judía, sino la cocina de los judíos que se alimenta de ingredientes y tradiciones prejudaicas. Hispanoromanas, musulmanas, estuvieron antes que los cristianos, y del medio ambiente culinario en el que vivían. La cocina judía utilizaba mucho los huevos, la miel, el azúcar moreno o azúcar de caña, los frutos secos y sobre todo la estrella, la hortaliza estrella, la berenjena, que era la preferida. En los procesos de Inquisición,
se les pregunta mucho a los testigos, sobre todo a los sirvientes, si sus dueñas y sus dueños comían berenjena, porque era una forma de acusarlos de judaizar. No estaba muy implantada esta hortaliza y consumida en la sociedad cristiana, prácticamente inexistente. Sin embargo, era tradicional en los platos y en la cocina judía. Por eso, comerla un converso, pues era signo de ser condenado por la Inquisición, condenado de judaizar, ¿no? Y esta cocina no utilizaba los productos traídos de América en el siglo XVI, como tomate, patata, maíz, boniato, vainilla, guindillas, pimientos, pimentón, alubias o frijoles, calabacines, cacao, pavos, faisanes, cacahuetes, piñas, aguacates, chirimoyas y tabaco, ¿vale? Esta es la diferencia que hay entre las recetas que aparecen en este libro y la comida sefardí. La comida de este libro son recetas sacadas de procesos de inquisición, es decir, de documentación de la época, de antes de la expulsión, y la comida sefardí es los judíos que salen de España en 1492, lo que hacen es asumir estos ingredientes traídos de América en el siglo XVI en sus platos, en los platos que ya cocinaban en los reinos peninsulares, en Sefarad, y también incluyen ingredientes y formas de cocinar de los lugares de destino, ¿no? Muchos de ellos fueron a los Balcanes, a la zona de Turquía, y allí pues había costumbres culinarias, ¿no? Formas de guisar los platos, y ellos las asumieron. Y a lo largo del siglo XVI incorporaron pues estos elementos, ¿no? Estos ingredientes, pero fundamentalmente la patata, el tomate y los pimientos. Y entonces todo esto configura lo que llamaríamos hoy la comida sefardí. Y lo que yo voy a presentar ahora, sobre todo algunos platos y las recetas que aparecen en este libro, son recetas que estos elementos no están y por consiguiente son cocina judía de antes de la expulsión. Es decir, la comida que comían los judíos en Sefarad antes de 1492. Esa es un poco la gran diferencia que hay. Por eso este libro y estas recetas son únicas. Son trabajos de investigación muy bien documentados, aparecen los nombres, aparecen los ingredientes y a través de esos elementos pues hemos ido configurando pues aproximadamente unas 60 recetas tradicionales que comían los judíos en la corona de Castilla, en la corona de Aragón y en el reino de Navarra. Vamos a ver ya algunos platos. Eso es. Verduras con trozos de pan ácimo y queso. Pasamos para ver primero la foto. Eso es. Aquí tienen qué aspecto tiene este plato. Las berzas son col. No es coliflor, col, berzas. En la documentación aparece con el nombre de berzas. Volvemos para atrás. Eso es. Aparece documentada el 18 de enero de 1488, la María Díaz declara ante la Inquisición que juzga a María López de Moros, ya la hemos visto anteriormente también, es conversa, y le dice a los inquisidores que la dicha su señora le decía los sábados, cuando guisaba berzas, es decir, col, que tomase del dicho pan cansenio, es decir, pan ácimo, por lo tanto lo comían en Pascua, esta vez lo comía en Pascua, y que lo picase con el queso y que lo echase a las berzas. Entonces, como resultado, está este plato tan bueno, que es, los ingredientes los tienen exacto, ahí está en la fotografía, son trocitos de pan ácimo fritos en aceite, con queso, que primero se cuece las berzas, se escurren, se echan a la sartén con aceite, con el pan ácimo también previamente un poquito frito, y después se echa un poquito de queso por encima para que se rehogue bien todo.
y entonces se saca y el sabor es delicioso. Y ahí tienen un poco en la fotografía el aspecto de este plato. Decir que, como curiosidad, que los judíos de Sefarat freían con aceite de oliva. Sin embargo, la sociedad cristiana no lo hacía con aceite de oliva, sino con sebo de cerdo. La comida, las frituras, los fritos con sebo, pues eran un sabor rancio de la comida, ¿no? En cambio, la cocina judía con el aceite de oliva era un sabor delicioso. Cualquier frito con aceite de oliva cambia totalmente el sabor. De esta cocina judía, pues lógicamente ha nacido después la cocina mediterránea que tanto llevamos a gala, ¿no? El elemento fundamental de la comida mediterránea es precisamente el aceite de oliva. Y en la Edad Media eran los judíos los que cocinaban con aceite de oliva. La Inquisición también pregunta a estos sirvientes si su señora, es decir, la conversa, la cristiana conversa, cocinaba con aceite, porque si cocinaba con aceite era motivo de que estaba judaizando y por lo tanto y por consiguiente era también podía ser acusada de judaizar. Pasamos a otra receta. Habas cocidas con sal y pimienta. Hay un texto ilustrador. El 25 de enero de 1400. Pasamos para que la foto, primero para verla. Ese es el aspecto de las habas cocidas con sal y pimienta. Volvemos atrás. Hay un texto que es el 25 de enero de 1488, Catalina de Funes, que era acusada de judaizar, era judía conversa, ella misma reconoce ante la Inquisición que fue con su marido a casa de un judío que era hermano de un obrero suyo, de un sirviente suyo, y sacaron en un plato habas cocidas con sal y pimienta, de las cuales yo no comí ninguna, fació que hube y visto ellos que non de comía. Sacaron turrones y ficimos colación, es decir, que comieron turrón, es decir, almendras molidas, tostadas con miel. Era un plato típico pues para agasajar a los invitados, ¿no? Igual que ahora pues viene cualquier invitado a casa y le sacamos unas pastas con café o con un té, pues tenían estos recursos los judíos para agasajar a sus invitados. Pero el dato es que no comieron un plato de habas cocidas con sal y pimienta. Las habas no son los frijoles, ¿vale? No son frijoles. Las habas son unas vainas parecido a los guisantes, a las vainas de los guisantes, y dentro, pues en vez de haber guisantes, aquí es muy típico, ¿no? Las habas. Se pueden comer frescas, o inclusive se pueden comer también secas. Si son secas, como pues los frijoles, hay que ponerlas, y como los garbanzos, hay que ponerlas a remojo durante aproximadamente pues toda una noche o un día y se hinchan. Y después se escurren, se cuecen y una vez que se han cocido, pues se sirven con sal al gusto y pimienta negra al gusto. Y la verdad es que están deliciosas. Ahí tienen el plato y está muy rico. Eso es. Parece que son frijoles, pero no son frijoles. Pasamos. El almodrote de berenjena. Aparecen las berenjenas en cantidad de textos, ya lo he dicho anteriormente, sobre todo porque comer y cocinar berenjena, los conversos, pues podía ser motivo de ser acusados por la Inquisición. El almodrote era uno de los platos típicos de los judíos. En el Quijote, que se escribió en el siglo XVI por Miguel de Cervantes, ya aparece el almodrote. Es decir, que cuando se marcharon los judíos, los conversos siguieron cocinando almodrote. Pero entonces ya no era un motivo para ser acusado por la Inquisición, porque como ya se habían marchado los judíos, pues la Inquisición echó la vista no a los conversos, sino a otros tipos de herejía, ¿no?
Por lo tanto, los conversos dejaron de ser un problema. Y en el Quijote sí que aparece en varios textos que pues, la sociedad cristiana estaba muy normalizado el almodrote en el siglo XVI. Pero esta costumbre ya a partir del XVII y del XVIII se fue perdiendo. Y actualmente en la gastronomía española de la península ibérica pues no aparece. Sí en los textos del Quijote y sí también en algún texto de procesos de Inquisición que nombra el almodrote. Vamos a ver cómo es el aspecto de las eses. Es muy sencillo. Hacen falta 2 berenjenas grandes, 200 gramos de queso rallado, 2 huevos de gallina sin defectos y manchas, sal, aceite de oliva, 2 dientes de ajo, pimienta negra y menta o albahaca, que es opcional. Lo que hay que hacer es cortar la berenjena por la mitad, meterlas al horno, hornearlas bien, después sacarlas y descartar el caparazón y coger la pulpa. Una vez que está la pulpa ya se hace como una especie de puré y en un plato se pone un poquito de aceite, queso, la pulpa y cebolla ya previamente o cocida o también al mismo tiempo que se hacen las berenjenas se puede meter al horno. Se tritura todo junto en el puré, la pulpa de la berenjena, la cebolla y los ajos. Y después, como he dicho, una capa de aceite, una capa de queso, la pulpa de la berenjena con la cebolla y con los ajos y luego, para finalizar, otra capa de queso. Se mete otra vez al horno un poco con el grill para que tome un poquito de color y se come pues muy a gusto, ¿no? En otros sitios este plato ha quedado también en la cocina sefardí. Yo sé que en algunos sitios se guisa, pero no es como lo presento aquí, como un plato, ¿no? Como una bandeja, como una fuente que llamamos aquí en España, sino que son como una especie de pastelitos, son redondos, como raciones más individuales, ¿no? En la Edad Media se servía así, era toda una fuente y los judíos se ponía en medio de la mesa y la gente pues iba comiendo pues con la cuchara pues lo que uno quería, ¿no? Pasamos. Rebanadas de berenjena con miel. ¿Vemos la fotografía? ¿Pasamos? No, de esto no tengo fotografía. ¿No hay? ¿No hay de rebanadas de berenjena con miel? No tengo foto de esta. Vale. Pues es muy sencillo. Se coge la berenjena, aproximadamente como cosa de medio centímetro, no muy gruesas, se hace a rodajas y se rebozan con harina, con huevo y se fríen con aceite bien caliente, porque si el aceite no está caliente, se mete en la berenjena, se impregna y queda como muy aceitoso, muy blando, ¿no? Entonces, bien caliente, se fríen y luego ya se pueden servir con un poquito de miel al gusto y están pues un poquito deliciosas. Aparece también documentada las rebanadas de berenjena con miel. Pasamos. Berenjena rellena de carne. ¿Tenemos foto? Tampoco hay foto de esta. De estas dos no hay fotos. Ahora voy a revisar si está, lo pongo. Bien, pues la berenjena rellena de carne, los ingredientes serían pues 2 berenjenas grandes, una por cada comensal, una cebolla, 2 dientes de ajo, 150 gramos de carne picada de ternera, cordero o pollo, 150 gramos por cada berenjena, y un poco de perejil, un poquito de pimienta, una pizca de clavo y sal,
y si se quiere, opcional, pues un nabo para trocear o rallar, ¿no? Y es muy sencillo, se coge la berenjena, se parte por la mitad, se mete al horno. En este caso no se desecha la cáscara, el caparazón, sino que se saca la pulpa y se mezcla con la cebolla o hervida o incluso metida en el horno, los dientes de ajo igual, y se hace como una masa. Y la carne picada lo que se hace es cocerla o freírla, depende si uno le gusta más guisada, cocida o en la sartén con aceite de oliva, y después se mezcla todo y se rellena el caparazón. Después se le echa, si se quiere, un poquito de tima y se gratina para que todos los elementos se fundan todavía más en la masa y se potencie el sabor. Y la verdad es que queda pues delicioso. ¿Pasamos? Eso es. Albondiquillos o albóndigas de carne. ¿Volvemos para atrás? Eso es. Tenemos un texto, el 18 de enero de 1488, pues María Díaz declara ante la Inquisición que juzga a su ama, ella ya era sirviente, María López de Moros, de nuevo la tenemos aquí, a esta conversa, y declaró que muchas veces vio que la dicha su señora guisaba albondiquillos en esta manera, que capolaba la carne y con las salsas hacían de la dicha carne unos redolinos y freíanlos en aceite. ¿Veis? Aquí pueden observar que es en aceite, ¿vale? Hacía unos redolinos, es decir, unas bolas, y que las salsas no son para mojar con pan, sino que las salsas hace referencia a mezclas de especias. Y entonces cada casa tenía, pues, cada mujer tenía sus propias recetas, ¿no? Ponía a veces un poco más de azafrán, o ponía un poco más de pimienta, o ponía un poquito más de clavo, pero mezclaban unas cuantas y al gusto. Y esa familia pues se familiarizaba con pues la forma de cocinar de la ama de la casa, ¿no? Y por eso de una casa a otra variaba, aunque la metodología era la misma, coger carne capolada, carne triturada, y el sabor era totalmente diferente de una casa a otra por las mezclas de las salsas. Y sobre todo este texto es muy importante porque aquí nos confirma que se freían en aceite y no en sebo, ¿no? Que era una manera tradicional que tenían los judíos de, lógicamente, de freír. Pasamos. La gallina cocha o guisada. La palabra cocha es una palabra que se utiliza muchísimo en Aragón, viene pues, del latín, que significa cocer, ¿no? Guisar, cocer. Y tenemos un texto, el 10 de julio de 1488, el judío de Tauste, que es una localidad de la provincia de Zaragoza, José Abenforna, declaró ante la Inquisición que juzgaba de judaizar al converso de Zaragoza, Juan Rivas, que comía las aves que él degollaba y que un día de fiesta de cristianos, Rivas, el converso, convidó a su casa a muchos amigos y parientes y allí comieron dichas aves asadas y él las tomó cochas, guisadas con sus salsas. Es decir, que, bueno, pues preparaban, quitaban, lógicamente, limpiaban el ave, después quitaban toda la grasa de alrededor, sobre todo de la parte interna, y la rociaban con una buena capa de aceite y echaban las salsas que cada casa tenía o cada ama de casa tenía por costumbre preparar. También era fundamental en las gallinas cochas poner abundante azafrán. Ahí tienen el plato, es delicioso.
y iban acompañadas de una guarnición, ¿no? De, pues, fundamentalmente cebolla y ajo, porque no había ni pimiento, no había patata, que hoy en día echaríamos en esa guarnición, pues estos elementos traídos en el siglo de América en el siglo XVI. Y la forma que ellos preparaban las guarniciones es distinta un poquito a la como hacemos ahora aquí, sobre todo en España, ¿no? La forma tradicional es echar en la sartén cebolla, ajo, bueno, pues ahora se echa el pimiento, se echa un poquito de patata, se echan algunas verduras al gusto, y una vez que está todo rebajado, pues se sirve con la carne o en este caso pues con el pollo, ¿no? Que previamente pues se ha cocido. No es frito, es cocido, por eso es cocha. Pero en la Edad Media la forma de preparar era completamente diferente, estas guarniciones. Se freía con un poquito de aceite de oliva, la cebolla, el ajo, y después, cuando ya prácticamente estaban todo dorado, lo que hacían era echar una poquita de agua. Y entonces, primero es freír en aceite y luego es cocer la cebolla con una poquita de agua. Y cuando desaparecía el agua, entonces la sacaban de la sartén y la echaban en la cazuela con los trozos o las tajadas, que llamamos las tajadas o los trozos de gallina, ¿no? Y entonces quedaba como mucho más sabroso. Cuando hagan ustedes algún tipo de acompañamiento, hagan esta forma lo hagan de esta forma, es decir, no lo frían solo. Después de freírlo, echen un poquito de agua y esperen a que el agua se evapore, se reduzca todo bien reducido y quedará mucho mejor ese acompañamiento para la carne que si fuera simplemente frito, ¿vale? Pasamos. Albondiquillas tabaeras. ¿Ponemos la fotografía? Eso es. Tiene un aspecto increíble. Bueno, tenemos un texto, volvemos para atrás. Eso es. El 18 de enero de 1488, María Díaz declara otra vez ante la Inquisición que juzga a María López de Moros, que muchas veces vio que la dicha su señora guisaba albondiquillos. Otras veces tomaba los dichos albondiquillos y metía los dentro de unos alnillos de carnero y atados con filo, echábalos a cocer en el caldo. Es decir, que lo que hacía fundamentalmente era que se preparaban con carne cocida y picada de desecho, ¿no? La cabeza de la res, es decir, pues cogían, si la carne del buey, de la ternera, del carnero, del cabrito, del cordero, pues servía para cocinar o para hacer filetes, pues lo que prácticamente no valía, lo que llamamos aquí la casquería, que son las cabezas o las patas, lo que hacían también los órganos, el estómago, el bazo, el páncreas, los pulmones, también se podían aprovechar, ¿no? Y estos pues no se mezclaban con el corazón y con el hígado y con los riñones por tener demasiada sangre. Entonces se cogía esto se cocía, se quitaba la carne del hueso y luego se capolaba, es decir, se picaba y se metía con salsas y con especias en trozos de intestino de animales. Luego esos intestinos, como dice muy bien el texto, se ataban haciendo unas bolas y estas bolas, lógicamente, después se dejaban secar. Cuando ven estas manchas blancas, eso significa que es el huevo cocido. Es decir, que se cocían aparte huevos y luego con los trozos cocidos de la cabeza, que se separaban del hueso, pues todo eso capolado con el huevo, la yema y la clara, lo que ven ahí es los trozos de clara,
pues todo eso se metía en el intestino y se dejaba secar. Esto se dejaba luego en los graneros jorear al aire libre y duraba mucho tiempo. Y entonces servía, no era necesario comerlo al instante, porque se conservaba joreado y en el aire libre durante muchísimo tiempo. Y entonces era un buen recurso para comerlo al mes, a los 2 meses. Y bueno, pues era un plato muy tradicional. ¿Pasamos? Nos quedan 5 minutos, Álvaro. Muy bien. Pues, ¿podemos pasar al jamín? Pasamos. Eso es. El jamín es el plato tradicional del sábat y fundamentalmente está muy bien documentado. Ahí tienen dos. Eso es, ese es el aspecto. Se comía en 3 platos y se guisaba conjuntamente todo. ¿Volvemos atrás? Tienen ahí 2 textos. Uno es del 28 de enero de 1488 y otro del 31 de mayo de 1488, en que se podía hacer con garbanzos o con habas y que los ingredientes eran garbanzos, huevos y carne fundamentalmente y verduras. Y se cocía pues a fuego lento durante todo el viernes y se comía al mediodía del sábado. Era la comida tradicional, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, que los conversos mandaban hacer a los judíos en sus casas jamín y luego lo mandaban recoger o los pequeños de la casa pues se lo llevaban a sus parientes conversos. Se comía ¿Ponemos otra vez la foto? Se comía en 3 platos, primero un consomé, era el caldo, después se comía las verduras con los garbanzos y por último el plato es los huevos con la carne. Hay que decir que este plato pasó a la gastronomía cristiana y en toda la península ibérica está muy implantado el cocido. El cocido es una variante del jamín, porque el jamín lógicamente tiene o cordero o pollo o ternera de carne. Pero cuando se marcharon los judíos, pues los conversos lo siguieron cocinando. Entonces, para que la Inquisición no les pudiera acusar de judaizar, lo que hicieron fue cambiar la carne por derivados del cerdo. Y entonces en toda la península ibérica el cocido es comer pues garbanzos con verduras. Los huevos no se comen, pero sí son pues morcilla, chorizo, oreja de cerdo, morro de cerdo, que es lo tradicional y se come también caliente. Entonces, así los conversos evitaron problemáticas con la Inquisición y se implantó en todo el territorio. Así como el almodrote y otros desaparecieron, concretamente el cocido, la variante del jamín cristiana, el cocido, pues sí que ha perdurado hasta nuestros días y es un plato de los más típicos en todo el territorio español. Pasamos. Los buñuelos con huevo y pan, que están también muy bien documentados, es simplemente el pan duro, se bate huevos, se echa perejil, un poquito de ajo y se fríe en la sartén. Y era muy tradicional. Pasamos. Los arrucaques son las famosas torrijas de España, ¿no? Se comen en Semana Santa y los judíos lo comían en Pascua. Era uno de los dulces típicos. ¿Cómo lo comían? Con pan ácimo. Y entonces el pan simplemente se rebozaba en huevo, se freía y luego o se echaba azúcar de caña o miel. Lo tradicional era la miel. Cuando las mujeres parían, entonces el pan lo ponían con leche y entonces se esponjaba el pan y eran las rebanadas de parida para que la mujer cogiera fuerza, ¿no? Actualmente pasó a la sociedad cristiana a través de los conversos no con pan ácimo, sino con pan normal. Entonces se moja en leche, se reboza con huevo, se fríe y ahora se le echa canela. También entonces se le echaba un poquito de canela, miel o canela y azúcar moreno. Ahí tienen el aspecto. Y era uno de los platos típicos del Pesaj, de la Pascua judía. Pasamos. Las rosquetas, pasamos para ver, esos eran los rollos típicos, ¿no?
se comían en Pascua y fuera de Pascua. Cuando se comían en Pascua, como no podían echar levadura, lo que hacían para levantar un poco la masa, para que tuviera este aspecto, pues fuera de Pascua sí que con la levadura crecía la masa, lógicamente, lo que hacían era batir huevos, la clara del huevo, al punto de merengue, y eso se mezclaba con la harina y con el huevo y con el aceite, y entonces la clara de huevo hacía como de fermento, le hacía crecer, ¿no? Y conseguían el mismo resultado. Pero entonces sí que se podía comer porque en Pascua, lógicamente, pues al no llevar levadura y sí obtener los mismos resultados con la clara de huevo, pues era totalmente comestible, ¿no? Estaba permitido. Pasamos. Las alcalillas. Este plato está muy implantado en Aragón, se come también en Semana Santa, se les llama monas o culecas por el huevo. Y entonces es un rollo como el que hemos visto antes, o así, muy parecido a este, y este mismo también, con un huevo en medio, y se hace con los mismos ingredientes. Es harina, huevo, la clara de huevo se bate para que crezca, para sustituir con la levadura, y se mete al horno. Y casualmente se come también en Semana Santa porque coincidía con la Pascua judía. Los conversos siguieron comiéndolo en Semana Santa precisamente porque los judíos era uno de los platos típicos, de los postres típicos en las mesas del Pesaj. ¿Pasamos? Y por último no. Las tortillas de Pascua son muy sencillas, aparecen muy bien documentadas, sobre todo tortillas hechas con especias, fundamentalmente azafrán y canela. No lleva levadura porque era para Pesaj, y sí que en la parte de arriba pues o se echaba miel o azúcar moreno, que en la Edad Media sí que existía y era muy común. Era muy caro, pero en la mayoría de los hogares para Pascua se permitían ese lujo, ¿no? Pasamos. Y por último, el pan con miel, que está muy bien documentado porque nos dicen los textos que las madres lo daban a los mochachicos pan e miel a modo judaico. Y es un pan tostado en el hogar, con el calor del hogar, se ponía un poquito duro alrededor y se echaba una buena rebanada de miel y se les daba para merendar o para desayunar a los más pequeños de la casa. Pasamos. Bueno, pues espero que les haya gustado y si hay alguna pregunta, pues pueden formularla. Muy bien, sí, hay algunas preguntas, hay saludos que ahora vamos a recorrer. Yo tengo un hambre que no te cuento, Álvaro. Aquí es la hora de la cena y al haber visto esas berenjenas con queso, nos ha levantado el apetito. El almodrote es delicioso. Sí. Era uno de los platos típicos. No lo conocíamos guisado de esa manera. Ah, pues era así. Muy interesante que estas recetas hayan salido de las actas inquisitoriales, ¿no? Sí. Gran investigación que has hecho con respecto a esto y me pareció muy excelente y a la gente también porque los comentarios son muy buenos. Vamos a pasado en nuestros viajes por España la confusión entre la comida de los judíos antes de la expulsión y la comida sefaradí. Entonces, cuando muchas veces en los restaurantes sirven comidas sefaradíes, que no tienen nada que ver con la que cocinaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, que las traían del Mediterráneo, digamos. Efectivamente, claro en esto. Esa es la diferencia. Ya lo he dicho en la conferencia, de que en primer lugar no es una comida de los judíos, ¿no? Sino que no es una comida judía, sino que es una comida
que los judíos, había platos muy típicos, pero que los judíos asimilaron de otras culturas anteriores en la península ibérica, ¿no? Estuvieron los romanos, y de los romanos aprendieron cosas, y aprendieron ingredientes y formas de cocinar. También estuvieron los musulmanes, y de los musulmanes, pues también aprendieron, traían del oriente, traían especias y traían ingredientes totalmente nuevos, ¿no? Incluso la caña de azúcar, y que fue muy extendida en la Edad Media para los postres, y fue sustituyendo poquito a poco a la miel, ¿no? Pues quiere decir que ellos fueron asimilando también formas gastronómicas y formas culinarias prejudaicas, ¿no? De anteriores a los judíos, de estas culturas que habitaron aquí, de los hispanoromanos, de los visigodos, que también vinieron y trajeron su forma de cocinar, ¿no? Pero en los siglos XIV y XV, que es el esplendor del pueblo judío en la península ibérica, pues cocinaban como el resto, pero tenían platos muy típicos, ¿no? Y aquí la Inquisición hace hincapié en esos platos típicos, no en la forma general, ¿no? Y sobre todo en los ingredientes, porque que si fríen en aceite, que si comen berenjenas, que si quitan las grasas, que si la sangre, que si purgan la carne para quitar la sangre. Es decir, nos da una cantidad de información, los procesos de Inquisición, pues de las costumbres culinarias que roza un poquito la obsesión que tenía por depurar, ¿no? Por depurar la Inquisición. Y de ahí, pues nosotros aprendemos cómo eran esas tradiciones que muchas veces pues han perdurado en el tiempo y que el pueblo judío pues las sigue manteniendo, pero esos platos lógicamente se han perdido, porque tras la expulsión en los lugares de destino, pues hicieron lo mismo que hicieron ellos aquí en la península ibérica, asimilar las formas de cocinar de los pueblos del destino. Si fueron a Turquía o a los países bálticos o al norte incluso de África, que fueron muchos judíos, pues se impregnaron y adquirieron esas formas de cocinar de ellos y esos ingredientes. E incorporaron luego en el siglo XVI todo lo traído de América. Y ahora tenemos en la comida sefardí, pues que es muy corriente, el pimiento, la patata, el tomate, cómo no, pero aquí en la Edad Media, en todas estas recetas, no aparece, porque no existía. Y entonces esa es la diferencia que hay entre esta comida de la Edad Media judía, que hemos sacado estas recetas de procesos de Inquisición y que tiene un gran mérito el haberlas recuperado, y otra cosa diferente es los libros que hay de cocina, que es cocina sefardí, pues que han pasado de padres a hijos y de hijos a abuelos, y que ya pues son muy elaboradas y muy impregnadas de otras formas de cocinar y de otros ingredientes de otras culturas que luego pues han convivido con esos judíos que salieron de España en 1492. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso este libro yo creo que es un trabajo... Nunca mejor explicado que como lo estás haciendo. Perfectamente la diferencia se entiende. Exactamente. Entonces, cuando se promociona mucho la comida sefardí, que hay que hacerla, claro, porque es identidad, ¿no? Y es una forma de que los antepasados también han cocinado, ¿no? También no hay que despreciar esta, que es más antigua y pueden presumir los judíos de ser los que han inventado la cocina mediterránea, porque el aceite de oliva... Claro, yo siempre lo digo, tenemos que aprender de la cocina judía, de los judíos de la Edad Media, porque la cocina mediterránea que llevamos tan a gala en España, en Italia, en Francia, de comer sano, de comer verduras, de comer sin grasa. Hoy en día la comida mediterránea es quitar, a ser posible, toda la grasa y utilizar mucho aceite de oliva y mucha ensalada, pues era la comida que hacían los judíos. La sociedad cristiana no. Era todo sebo, era todo grasa, era todo cerdo, era completamente diferente. Y entonces, pues, es un legado más que nos han dejado en toda Europa, ¿no? Occidental, en Europa occidental. Vamos a ver los saludos y algunas preguntas que hay por ahí para ti.
Vamos a empezar primero con los saludos que estaban de temprano cuando comenzamos. Lili. Aida Benaltalef, que nos dice buenas tardes a todos. Gloria Cohen, hola, buenas tardes a todos, muy interesada en este tema. Nelson Adrián Todo Quintero, Shalom, Eretov, Laila Tov, muchas gracias. Claudia Nusbaum, buenas tardes, un saludo desde Bogotá, Colombia. Mercedes Yoyana, saludos desde Mar del Plata, en Argentina. Stella, un saludo desde Zimbabue. Elena Maduro, buenas tardes. Loni Armijos, excelente. Hace tiempo que no veía una conferencia tan interesante en Sefarad. Gracias, Loni, pero todos los jueves tenemos unos temas muy buenos y este también es excelente. Siempre decimos que el último es el mejor. Es el mejor. Lo vamos a decir en el próximo y en el próximo, porque la verdad que son todos muy buenos. Les recuerdo que en sefarad.com/TV quedan todas las charlas. Alberto Becasí, saludos desde La Paz, Bolivia. Buenas tardes. ¿En dónde podemos conseguir el libro de cocina? Saludos desde Salinas Victoria, Nuevo León, México. ¿Dónde podemos conseguir tu libro de cocina? Bueno, pues se puede pedir a mi editorial, a mi editor, por correo electrónico, que es certeza@certeza.com. Ok, es de Editorial Certeza, lo pueden encontrar en la página de la editorial. El email con que se identifiquen, soy fulanito, fulanita, y estoy interesado en el libro de cocina de Álvaro López, Cocina Judía, y la dirección a la cual hay que enviar esta petición es certeza@certeza.com. Muy bien, lo estamos viendo en la pantalla. Bernardo Guzmán desde Tucumán, shalom a todos. Gloria Cohen, bueno, a ella también le gustaría conseguir el libro, así que muy bien, ahora ya sabemos cómo encargarlo. Alberto Becasís, creo que es una pregunta, si María López de Moros se la juzgaba difunta, quiere decir, bueno, que ya estaba fallecida. Sí, porque a veces la Inquisición juzgaba a gente que había muerto, conversos que habían muerto, ¿no? Porque en el momento de la denuncia estaban vivos, pero como duraban mucho tiempo ese proceso a resolverse, pues había gente que moría, lógicamente. Tardaban 1 año, 2, 3, incluso hasta 4 y 5 años. Y permanecían presos. Una vez que los detenían y se iniciaba el proceso de Inquisición, tenían que estar en la cárcel. Y entonces muchos morían porque las condiciones de vida en la cárcel eran duras. Y entonces, pero independientemente de que morían, tenía que seguir el proceso y haber una sentencia. Si la sentencia era condenatoria, se desenterraba el cuerpo y lo quemaban los huesos. Y si vivía, pues lógicamente, pues tenía 2 opciones. O adjurar, es decir, admito todo lo que han dicho de mí y es verdad que yo he vivido como una judía o como un judío y tal y tal y tal y tal, con lo cual la Inquisición le perdonaba la vida, pero le daba un escarmiento bueno y era que tenía que llevar el San Benito o las mantillas, que era como una especie de chaqueta, como un poncho, con un agujero que se ponía en la cabeza, con una cruz delante y otra cruz detrás. De tal manera que siempre que salía de casa tenía que llevar eso para que la gente viera que había sido acusada por la Inquisición de judaizar. Y entonces la gente le rechazaba y solo podía vivir con los suyos, con los más íntimos. Era un escarnio social muy, 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 muy importante. Es decir, que tenía que reconocer, para no ser quemada o quemado, tenía que reconocer los delitos o incluso muchas veces testificaciones falsas por envidias, por cosas, y tenía que admitir todo para poder vivir. Pero ¿a qué precio? Porque claro, el rechazo social con esas marcas que les ponían era tremendo. Y eso tenía que llevarlo hasta que la Inquisición quisiera, es decir, que de por vida
o incluso al año o a los 2 años o a los 3 años la Inquisición le decía, te levantamos este castigo, y entonces ya se quitaba la mantilla o el San Benito, que le llamaban en Castilla, y en Aragón se le llamaba la mantilla, ¿no? Y bueno, pues así es, había gente que moría, pero el proceso tenía que seguir. Muy bien, tenemos un saludo en ladino de Nelson, que es un alumno de nuestros cursos de ladino, y nos dice, merci mucho a vosotros todos, excelente encuentro, vaigas y vengas, mal vosotros no tengas. Shalom. Bernard Miller dice, qué ricos los platos, y ahora qué hambre que tengo. Igual que nosotros, Bernard, las comidas estaban exquisitas, por lo menos en las fotografías. Presentación fascinante y atrayente, tengo que comprar el libro. Gracias y saludos de Londres. Mercedes Yoyana nos dice, muy interesante y amena. Emilia Sasbón, ¿hacían ellos mismos el panásimo o matzá? Había horno, en las juderías siempre había un horno. Y entonces para el Pesaj, lógicamente el cordero se hacía en ese horno. Pero en las casas solían tener unos hornos más pequeñitos, en los corrales de las casas. Y ahí el pan diario lo hacían. Y el pan masa también. Y se podía comprar también en el horno. Había gente que lo hacía en casa y también podían comprarlo en el horno. Pero el horno fundamentalmente era pues para estas fiestas, ¿no? Para los asados, en fin, para hacer platos un poco más especiales. Uh-huh. Claudia Nussbaum nos dice, qué maravilla de investigación y qué delicia de recetas. Muchas gracias. Alan Carciente, bueno, nos dice que llegó tarde. Alan, no hay problema, queda el video del encuentro para ver completo en sfarad.com/tv, lo vas a encontrar, y en YouTube también queda cuando terminamos la transmisión. Carlos Órdenes Fernández dice, no olvidar al profeta Daniel en Babilonia, siguiendo la dieta de Noé, similar casi en todo a la cocina hebrea judía. Bueno, un dato. Y hasta ahí llegamos. Y bueno, entonces nos vamos a despedir. Excelente la presentación. ¿Nos puedes contar, vas a estar dando un curso sobre esta cocina de la cual hablabas recién, Álvaro, ¿verdad? Sí. Anteriormente, en este tiempo atrás, he dado varias conferencias sobre este tema en varios lugares de España, ¿no? Muchos de ellos organizados por la Red de Juderías de España, ¿no? Pero también lo que he hecho es compaginar, hablar de la cocina judía, de la kashrut, de la dietética judía, y al mismo tiempo cocinar 2 o 3 platos para la gente. Hace 2 años vino un grupo de Israel, organizado por Lea, que vosotros la conocéis muy bien, y en Calatayud eran 30 personas. Les preparé entre ellos el almodrote y unos cuantos platos más. Se lo comían, vamos, que les encantó. Madre mía, qué buena gana tenían y qué rico les sabía el almodrote. Y sí que suelo cocinar en directo con alrededor de la gente algunos platos y al mismo tiempo pues explicar estas costumbres que yo creo que son curiosas, ¿no? Sobre todo porque aparecen muy bien documentadas y sobre pues la forma de manipular o de hacer pues los sofritos, los acompañamientos y todo esto, ¿no? Que es distinto, ¿no? Y ahí está. Ellos, por ejemplo, se me ha olvidado, si me permitís un segundo, una costumbre que era muy de la Edad Media y que recomiendo que hagan todas las personas que me están escuchando. En la Edad Media no había frigoríficos y por lo tanto la carne se descomponía pronto y olía enseguida. Entonces, para que durara un poquito más, lo que hacían era cocerla. Al cocer la carne, podían tenerla en lugares frescos, en bodegas, por ejemplo, y duraba 4 o 5 días más, porque al día siguiente ya la carne se empezaba a oler y a descomponer, incluso sabía mal.
Entonces, una vez cocida, ya se puede otra vez cocinar o asar. Y lo que hacían, pues, es este procedimiento. Primero un hervor y luego cocinar o asar. Cuando ustedes hagan pollo o hagan carne, le den un hervor primero en agua y después ya la cocinen pues en la sopera o en la cazuela, como quieran, con los ingredientes que quieran. Está mucho más tierna y mucho más jugosa la carne si se le da un hervor que no directamente al fuego. ¿Y mañana vas a estar hablando sobre estas cosas? Voy a estar hablando de estas cosas y voy a preparar unos platos. La berenjena rebozada con miel va a ser uno de ellos. Los buñuelos tontos, que son es el pan duro que de un día para otro pues a lo mejor ya estaba duro y había que tirarlo, y se bate huevo con un poquito de perejil y ajo y se fríe en la sartén. Y luego el primer plato que hemos puesto, que es las berzas con pan acimo y queso. Y entiendo que el curso de mañana ya está cerrado el cupo, así que... Sí, está cerrado. El próximo, sí, haremos otro en mayo porque la respuesta de la gente ha sido fabulosa, ¿no? Sobre todo profesionales de la cocina, y se han apuntado también algún judío. ¿Y tenemos algún lugar en donde se puedan apuntar o nos lo mandas y lo podemos publicar en ese? Sí, yo os lo mandaré, Seguramente algunos querrán apuntarse al curso de mayo. Pues será un placer poder cocinar para ellos y ellos aprender. Álvaro, ha sido fantástico, siempre descubrimos grandes cosas con las importantes personalidades que nos traen su saber. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Excelente, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Bien, y nos despedimos de todos, como siempre recordándoles que se suscriban en YouTube o en sfarad.com/tv, que están todos los videos, que nos viene muy bien si nos apoyan con, no hace falta mucho, lo que tengan ganas, sea en pesos, sea en dólares, en yenes, en euros, en lo que se les dé la gana. Los de Argentina lo pueden hacer por Mercado Pago, los de afuera de Argentina por paypal.me/sfarad. Y les recordamos lo de la semana que viene. Sí, claro, tenemos este fin de semana, el domingo, en Encontros de Al-Had, que no es en castellano, es en ladino, pero se entiende perfectamente. Tenemos la presentación del libro Tornar a España, historia de un sobreviviente de la Shoah. El mismo invitado es el autor del libro y va a ser entrevistado por Kobi Zarco. Y el próximo jueves tenemos en nuestro habitual horario de Raíces de Sefarad, Memoria de una comunidad perdida. Vamos a hablar sobre los judíos de Creta con la profesora Alicia Benmergui. Así que los esperamos en estas dos actividades y, como repetimos hoy varias veces, todos los videos de todas las actividades se pueden encontrar en nuestra página sfarad.com/tv. Nos vamos. Nos vemos. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Chao. Semanada buena.